Claudio Sosca consulta acerca de qué libro de historia económica argentina podría recomendarle. Aclara que no es economista, por lo que preferiría que el libro esté dirigido a gente sin conocimientos en este área. Y también consulta qué cosas del modelo chileno le gustan y cuáles no. Hay un libro de Julio Nogués sobre la historia económica argentina que se lo sugiero buscar. Julio Nogués. Eh, es muy interesante porque yo le hice el prólogo, además lo corregí, así que lo conozco bien. Pero lo ayuda ese libro a tener otra lectura de la que predomina en las explicaciones tradicionales y creo que lo va a enriquecer enormemente su visión. Es un libro muy fácil de leer y lo va a ayudar enormemente a entender. Bueno, después hay libros de La Paulera, de Cavallo, ahora ha habido de Pablo. Hay muchos economistas que han escrito sobre historia y todos ellos son buenos textos. El de Pablo, el de La Paulera, el de Cavallo, son textos que vale la pena leer. Pero yo le recomiendo el de Julio Nogués. Mire, si Argentina hubiera crecido igual que Chile entre 1974 y 2019, tendríamos un ingreso per cápita más alto que Australia. Yo creo que a lo largo de ese tiempo Chile se integró a la economía mundial, creó un poderoso mercado de capitales, tuvo leyes laborales más flexibles, generó empresas competitivas a escala mundial, logró darle una gran estabilidad a su moneda, una gran credibilidad a sus títulos públicos, supo crear incentivos muy grandes a la reinversión en el país. Esos me parecieron rasgos sobresalientes y yo creo que en general ellos lograron abatir drásticamente la pobreza y generar un inmenso progreso en los últimos 45 años. Entonces yo tengo una gran admiración por lo que ellos hicieron. Ahora, lógicamente, una cosa es que usted reconozca esos progresos y otra es que la gente se sienta contenta, porque el problema ahí es que ellos no se comparan con nosotros, o sea, no dicen, si Argentina hubiera crecido como nosotros sería más rico que Australia. Ellos se comparan con Holanda, con Dinamarca, con los países más avanzados y lógicamente Chile sigue siendo un país de ingresos mucho más bajos que los europeos. O sea, era la mitad de Argentina, es mucho más alto que Argentina, pero todavía es un tercio de los países europeos ricos. Entonces, si usted se compara con el más rico de la tabla, siempre va a estar insatisfecho. Ahora, el problema que usted tendría, lo que yo haría sería compararme con el recorrido que estoy haciendo y con los vecinos. Ahí le va muy bien, pero en general la opinión pública chilena se compara con los mejores y en ese sentido a veces esa comparación no es feliz porque todavía es una sociedad muy heterogénea, toma tiempo el desarrollo. Ahora, por otro lado, hay en el debate chileno una gran confusión. Yo, por ejemplo, conozco gente que defiende lo que pasó en Venezuela y Cuba. Y eso es atroz. Cuba era 5 veces República Dominicana, hoy es 5/6 de República Dominicana. Es una catástrofe. Sin embargo, la gente, bueno, de Venezuela no tengo ni que explicarlo. Hay gente que cree que eso está bien. Entonces, ahí yo ya no tengo forma de debatirlo. Me parece que ir a ver eso es suficiente. Yo le confieso que yo ayudé a uno de mis hijos a viajar a Cuba hace muchos años atrás, porque él tenía esas dudas sobre cómo funcionaba. Cuando volvió me dijo, no tengo ninguna más. Y acabó. Una experiencia, yo lo ayudé. Él ya trabajaba y todo, yo lo ayudé a que fuera, a ver cómo era el episodio. Y él lo recorrió inquisidoramente, viendo, volvió aterrado. Y yo creo que eso es lo que le pasaría a cualquiera que fuera con la mente abierta. Volvió aterrado, volvió muy angustiado con las frustraciones, porque se pasó unos cuantos días, habló con mucha gente, no preguntaba agresivamente, sino trataba de entender,
por qué la gente hacía esto, como él iba con cierto prejuicio sobre si no había que buscar una solución igualadora y forzar las máquinas, creo un poco para pelear conmigo, pero eh, eso pasa normalmente con los hijos, pero volvió impactado. Devolvió probablemente porque no fue tanto a pasear o a divertirse, fue a tratar de entender qué era lo que habían dado, qué no había funcionado, cuáles eran los incentivos, qué cosas. Y bueno, después de unos cuantos días usted entra en confianza con alguna gente. Le empezaron a contar la verdad. Nunca me voy a olvidar el comentario cuando volvió, nunca más discutimos esos temas, fue suficiente. Ricardo Soto Gallardo le pide su visión acerca del presidente Julio Argentino Roca, porque es tildado de nacionalista por algunos y de anglófilo por otros. Fue presidente en 2 oportunidades, en un periodo de gran desarrollo del país, y él participó en la construcción del Estado argentino, y debemos reconocerle en una época de gran prosperidad para la Argentina, porque crecíamos vertiginosamente. Yo creo que un libro que vale la pena leer es Soy Roca, de Félix Luna. Si no lo ha leído, se lo recomiendo. Obviamente fue una persona que tenía defectos y seguramente no sería mi arquetipo como organización de la institucionalidad electoral, eso estoy seguro. Pero también le reconozco una extraordinaria dedicación a la construcción del Estado y a la prosperidad de Argentina. Él batalló interminablemente en nuestras luchas civiles y finalmente consolidó un país moderno y próspero. Y tuvo personas muy destacadas alrededor de él. Yo siempre le estaré muy reconocido por su capacidad de llegar a la paz con nuestros vecinos, por ejemplo, con Chile y con Brasil. En momentos de graves conflictos, él siempre, siendo un general muy victorioso, él era muy consciente del daño de la guerra. Y yo creo que él tuvo el tino de evitar la guerra con nuestros vecinos por disputas territoriales importantes. Creo que fue una decisión inteligentísima. Yo recordaba ayer, en otra entrevista, la batalla de Tsushima, que es en el mar de Japón, entre la flota japonesa y la flota rusa en 1904. Ahí iban 2 grandes acorazados argentinos, los más modernos de esa época. Se los habíamos vendido a Japón después que Roca desactivó el riesgo de una guerra con Chile. Yo quiero ser muy franco con usted. Creo que no debe haber cosa más inteligente que con firmeza, con claridad, desactivar las guerras. No debe haber nada que retrase más a los países, y creo que esa decisión de terminar la guerra, vender los acorazados, fue una genialidad. Por supuesto que fue una genialidad para los japoneses, que toda la vida nos han agradecido que le vendimos esos formidables acorazados que aseguraron la victoria en Tsushima sobre el imperio zarista. Pero le traigo a cuento esto porque a veces se ignora este aspecto notable de Roca, que fue no solo la construcción del Estado, el desarrollo, la prosperidad, sino fue en momentos de graves disputas territoriales tener el equilibrio para evitar ese conflicto. Y por último, alguna vez escribí, búsquelo en La Nación, un artículo sobre las reformas monetarias de Julio Argentino Roca. A esas reformas monetarias inauguraron 45 años de estabilidad, cuando teníamos menos inflación que Estados Unidos y crecíamos más rápido. Por estas 2 cosas hay que hacer un reconocimiento duradero a un expresidente de la República. Muchas gracias.